Hoy en día estamos viviendo tiempos bastante complejos, de mucho disturbio, muchos cambios en la sociedad. Conspiración son los temas que el pastor ha estado tratando con nosotros en este último tiempo. Pero hay dos verdades que yo creo que nunca debemos olvidar nosotros como hijos de Dios. La primera verdad es que Cristo ya venció. A través de la muerte podemos decir que Cristo venció toda conspiración que pueda haber. Y en segundo lugar, Satanás también ya está derrotado. Las luchas siguen, pero gracias al Señor no estamos solos. Y hay un salmo que el pastor puso también en el programa, dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y es una gran realidad que nosotros como hijos de Dios debemos recordar siempre. Esas dos verdades y recordar de que el Señor está siempre con nosotros. Hermanos, sean todos muy bienvenidos en este día. Damos gracias a la presencia de cada uno de ustedes, las visitas que están también con nosotros y a los hermanos que nos están viendo a través de esta cámara. Bueno, vamos a iniciar la reunión y los invito a que se pongan de pie y vamos a entonar el primer himno, que es el himno número 190. Jehová es mi pastor. Bien, hermanos, pueden tomar asiento y vamos a dejar a nuestro pastor con los avisos para la semana. Muchas gracias, hermano Pablo. Es un placer saludarles nuevamente, verles. Y si están aquí es porque hay salud, el Señor los ha sostenido, el Señor está haciendo latir su corazón, el Señor está proporcionando oxígeno para sus pulmones, significa que el Señor está vivo también. Eso significa, es un testimonio maravilloso de por qué creemos en Dios. No solamente porque sabemos que existe, sino porque está en mí y me está manteniendo y sosteniendo con vida todos los días hasta que Él lo decida. Qué lindo es verle, lindo ver a nuestras visitas, un cordial saludo. Quiero que todos los que están por primera vez entre nosotros se sientan como en casa. Nos alegramos con nuestras visitas, nos alegramos cuando ustedes están con nosotros. Gracias al Señor. Yo no me voy a extender ahora en demasía, solamente quería darles esta bienvenida y decirle a nuestros niños que pueden ir a su escuela dominical.
El Señor ha dicho: mi casa, casa de oración será llamada, y esa es una de nuestras funciones principales. Orar. Voy a pedir a nuestro hermano Pablo, por favor, que nos lleve hasta el trono celestial con la oración que nos representa a toda la congregación. Hermano Pablo, por favor, llévenos ante el Señor. Bien, hermanos, tenemos un problema con el audio, así que no se escucha muy bien. Así que tratamos de hablar fuerte. Hermanos, los invito a ponerse de pie. Vamos a tener este tiempo especial de oración, una oración pastoral la cual el significado de una oración pastoral es el pastor junto a la congregación que se reúnen para glorificar al Señor, para tener un tiempo de comunión, de reconocimiento de lo que nuestro Señor es para nosotros. En este caso yo no soy el pastor, pero me pidieron que tomara esta oración. Así que los invito a que inclinen sus rostros y busquemos la dirección del Señor. Oremos. Padre Santo, Señor, que estás en los cielos, es un privilegio enorme estar nuevamente ante tu presencia y te agradecemos, Señor, el amor, te agradecemos tu misericordia, tu gracia, por cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos que nos has permitido llegar nuevamente a tu casa de adoración, junto a los hermanos, a las visitas que están con nosotros. También, Señor, por todo hermano o visita o cualquier persona que pueda ver, Señor, también este mensaje, esta reunión en el día de hoy, que sea bendecido por ti, Padre Santo. Señor, estamos ante ti reconociéndote como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador, nuestra única guía. Y te agradecemos, Señor, enormemente, sobre todo en este tiempo tan complicado que estamos pasando y que serán quizás peores. Pero tu promesa, Señor, es que estás con nosotros y eso no lo podemos olvidar. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a través del Espíritu Santo, Señor, a ser llenos de ti, llenos de tu amor verdadero, para que podamos, Señor, también tener esa comunión, esa coinonía con los hermanos, de compartir todo lo que haces, Señor, con nosotros cada día. Que podamos compartir nuestras experiencias, que podamos buscar dirección, apoyo también entre los hermanos, que podamos ser un grupo, Señor, de hijos tuyos que te glorifican y que te alabamos, Señor, este día y cada día de nuestra vida, Señor. Que las 24 horas del día sean momentos en el cual te podamos estar reconociendo siempre, buscando primeramente la oración antes de tomar una decisión. Que busquemos la oración para que tú confortes nuestros corazones, que busquemos a través de la oración la comunión y el amor y ser llenos de tu Espíritu, para que podamos tener el discernimiento correcto de lo que tu palabra es para nosotros, porque eres un Dios vivo y que nos has dejado, Señor, tu palabra para saber comportarnos, saber llevar nuestra vida, dirigirla, que tú realmente dirijas, Señor, nuestra vida en el sentido en que tú lo tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tú no necesitas que nosotros estemos aquí para hacer las cosas y cumplir con el ministerio que tienes, Señor, pero tú quieres que estemos acá presentes. Tú quieres y anhelas, Señor, que los hermanos nos reunamos y que continuemos, Señor, predicando tu evangelio. Gracias nuevamente por esta oportunidad. Las peticiones, Señor, tú conoces. Tú conoces las peticiones que están en el programa. Tú conoces las peticiones, los ruegos, las acciones de gracias, Señor, que hay en la vida de cada uno de tus hijos. Mejor que nadie, entre cada uno de tus hijos y tú, está la relación perfecta, Señor. Y ayúdanos a llevar la vida de acuerdo a los mandatos, de acuerdo a los principios, de acuerdo a lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos a estar siempre dispuestos, alertas, preparados, Señor, para cumplir con las necesidades que existen en nuestra iglesia, con las necesidades que tú vas poniendo, Señor, también en los corazones, Señor, de cada grupo, de cada reunión. Pienso en los jóvenes, pienso en los varones, en las damas mayores, los matrimonios, cada grupo, cada acción que sea, Señor, dirigida por ti. Bendito seas por siempre. Y encomendamos esta reunión y la dejamos en tus manos, Señor, para que tu Espíritu quite toda distracción y para que podamos, Señor, entender el mensaje que tienes preparado para nosotros en este día. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en el
Libro de Salmos, capítulo 2. Buenos días, hermanos. Como dijo nuestro hermano Pablo, la lectura del día de hoy está en el Antiguo Testamento, Salmo número 2. Y el versículo número 1 dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Muchas gracias, hermano Esteban, por esta tremenda lectura. Está totalmente relacionada con el tema que hemos venido desarrollando durante ya 3 domingos. El Salmo 2 representa muy bien a los príncipes de este mundo de hoy, los que unidos pretenden deshacerse de toda sumisión a Dios, de toda sumisión a su voluntad, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Sobre este punto volveremos más adelante. Y aun cuando el Salmo tiene un cumplimiento pleno en la próxima dispensación, tiene una aplicación muy grande a todo lo que estamos viendo, porque es un principio de dolores. Hemos seguido un hilo desde que hay hombres sobre la tierra, el hilo conspirativo, y ahí hemos titulado toda la serie Conspiración. Esta es la cuarta parte. Cómo el enemigo ha conspirado para dañar los grandes objetivos de Dios al crear en general. La creación tiene un objetivo enorme, el ser humano tiene un objetivo enorme, la iglesia tiene un objetivo enorme, Israel tiene un objetivo enorme, y cada uno de esos objetivos ha sido o ha intentado ser destruido a través del tiempo por diferentes conspiraciones. Pero hemos visto una cosa maravillosa, a pesar de ser un tema oscuro, por llamarlo de alguna manera, hemos visto algo maravilloso, algo radiante, algo luminoso, como también lo muestra el Salmo 2, que finalmente siempre los propósitos de Dios, los objetivos de Dios para su creación se cumplen. Trató el adversario insistentemente que el Mesías no llegara a nacer, nació. Trató de eliminar y destruir su ministerio. No lo logró, el ministerio se cumplió perfecto. Nace la iglesia. El enemigo trata de destruir la iglesia ya durante 2000 años que lo ha intentado. Y bueno, hemos visto cómo lo ha intentado a través del tiempo, y siempre sus objetivos, su agresión ha fracasado. Por la gracia del Señor, los objetivos de Dios superan absolutamente la agresividad del enemigo. Y hemos visto las diferentes formas en que esta conspiración se ha manifestado contra la iglesia. La forma violenta, la forma agresiva, pero también la forma de contaminación, la forma sutil, la forma más secreta, por así decir. En realidad, las conspiraciones son observables, como decía, desde antes incluso de la creación del hombre. No olvidemos que antes de la caída del ser humano ya se habían producido muchos acontecimientos de carácter conspirativo,
los que resultaron en la caída de Lucifer. Ya Lucifer había puesto en su corazón, había conspirado subir a las alturas que les eran prohibidas, llegar al nivel mismo de Dios. Ya había conspirado y ya había sido castigado. Nunca le ha funcionado a Lucifer, pero Lucifer nunca aprende. Nunca aprende y no se da cuenta que siempre va a fracasar, y ya está escrito su fracaso final, incluso como bien nos recordaba nuestro hermano Pablo recién. No nos olvidemos que Satanás, una criatura que ya había caído, visitó al hombre, criatura que aún no había caído allí en el jardín de Edén. ¿Te fijas? Por eso digo que esto trasciende incluso la creación del hombre, y logró allí provocar la desobediencia, y con ello entró la muerte, la enfermedad, el miedo y todo lo que implicó la caída de nuestros primeros padres. Regresemos a la secuencia de nuestro mensaje estudio. Todo lo que hemos considerado en las 3 reflexiones anteriores es solo parte de las conspiraciones contra el hombre, y principalmente contra los escogidos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hoy vamos hacia la culminación de las conspiraciones bajo el período de la gracia, la que implica una conflagración, más que conflagración, una conspiración a nivel mundial, en el que las naciones se someten a las grandes organizaciones y poderes de este mundo, como ser Naciones Unidas. Este sistema conspirativo tiene un carácter global, y de eso vamos a hablar hoy día, porque es imposible no tocar el tema si no vemos lo que está pasando hoy día y lo que viene de inmediato. Decía que este sistema conspirativo tiene un carácter global, y la participación de grandes ONGs, quienes en conjunto a las Naciones Unidas van llevando efectivamente al mundo hacia el sometimiento total a Lucifer. Hermanos, así como el Imperio Romano pretendió recuperar su mayor gloria, ese fue el pretexto que utilizó para perseguir a los cristianos, para perseguir a todos los que no pensaran como ellos, trató de recuperar su mayor gloria, procurando someter a todo el mundo conquistado a sus sistemas de creencias, a sus propios dioses, a su propia administración, etc. Hoy el nuevo imperio formado por la Unión Europea, las Naciones Unidas y varios cómplices intentan también solucionar el problema, y lo esconden bastante bien, hablando de la violencia, que son problemas que a todos nos preocupan. Entonces es fácil encontrar adeptos, ¿no es cierto?, o gente que esté a favor de lo que ellos están haciendo. Se supone que está el problema del hambre, las pestes, las guerras, y especialmente el tema reciente del coronavirus ha sido un detonante tremendo de todo lo que está sucediendo y de lo que se va a presentar. Bueno, y de esta manera están tratando de someter al mundo, como lo hiciera Roma antaño, a todo el mundo, a un sistema de creencias, e incluso vamos a llegar, si seguimos analizando este tema, a un sistema de fe universal. Es importante entender que el mundo, y hermano, no estoy hablando, soy paranoico al decirlo, sino que esto es muy fácil comprobarlo, demostrarlo. Es importante entender que el mundo se encuentra bajo el poder de algunos grupos muy reales y oficialmente presentes. No necesariamente secretamente presentes, sino que oficialmente presentes. Estos grupos no son el producto de la fantasía popular. Algunos existen desde hace muchos años, notoriamente, y ellos practican un programa. Ellos se reúnen para tratar de mejorar el mundo, se supone. Solo que el poder de estos grupos, que pudieran ser o considerarse, de tarados, de chiflados, es muy fuerte, y pueden lograr grandes cambios reales. Notoriamente o en forma práctica, todas estas organizaciones que moldean el mundo, y eso es algo que llama la atención, nacen
nacen en un tiempo muy profético, muy específico. Nacen después de la resurrección de Israel, lo cual, como siempre hemos dicho, comienza a marcar el último tiempo. Estamos viviendo el tiempo del fin, el tiempo en que la profecía describe como tiempos de apostasía, tiempos peligrosos. Hay varios términos bíblicos para referirse a estos tiempos. Y entonces la pregunta que uno siempre se hace, bueno, ¿cuándo empiezan estos tiempos? Creo que no hay mejor fecha, no hay mejor hito que la resurrección de Israel después del Holocausto, cuando una nación que prácticamente estaba destinada a desaparecer, renace hasta con su propio idioma, su propia moneda, etcétera, etcétera, como en tiempos de antaño. Es muy marcador. Y de ahí en adelante comenzamos a ver cosas impresionantes. Entre estos grupos que ya hemos mencionado antes, hay uno que nació en 1954, no estoy hablando de cosas recientes, quizás recientemente estamos sabiendo de ello, pero su fecha de iniciación son muy antiguas y todas cercanas al inicio de la resurrección de Israel como nación. En 1954 aparece el grupo Bilderberg, por ejemplo, grupo que en sus reuniones anuales reúne unas 130 personas de las más influyentes del planeta, de diferentes campos. Qué sé yo, el creador de Microsoft, se reúnen en un lugar que tiene, entre otras características, una privacidad tal que, como mencionaba antes, y es una de las cosas que siempre llama la atención, ni siquiera un avión puede atravesar el espacio aéreo en el cual ellos están. Y esto es público, esto no es secreto, esto no es paranoia. Son grupos muy poderosos, ultra secretos. ¿Y qué se reúnen? Bueno, se reúnen para planificar lo que va a ocurrir en el mundo. Podemos hablar del Club de Roma, otra organización, una mega organización nacida en 1968. Tenemos todo su currículo. Vuelvo a decir, no es fantasía, existen, están. Este reúne a centenares de economistas, de científicos, para que no se hable de que es un grupo político, entonces reúne a expolíticos del mundo, a industriales de 52 países. Todo esto es público. Y la intención de ellos es clarísima, mejorar el mundo. Y hay un término que se utiliza mucho cuando uno investiga estos grupos, que habla de manera interdisciplinar y holística. Esta palabra holística considera, la idea de lo holístico es considerar algo en forma integral. Por ejemplo, si hablamos de la salud del hombre en forma holística, se considera la importancia de considerar no solo el cuerpo, sino que también la mente y el espíritu del cuerpo. Eso es lo holístico, siempre tomarlo de forma global. Y todos estos grupos son holísticos, como la nueva era es holística. Sí, bueno, hay otros que son más populares, el G20, el grupo de los 20, un foro de 19 países al que se le suma la Unión Europea, organismo que se reúne regularmente desde 1999. Desde 1990. ¿Y quiénes lo forman? Pues los jefes de estados, en última instancia los gobiernos del mundo. Cuando la Biblia habla de se levantarán los reyes de la tierra, los reyes de la tierra los tenemos reunidos en muchos foros, en muchas organizaciones que se reúnen para tratar de hacer del mundo conforme a su mentalidad. Bueno, hablaba del G20, se reúne desde el 99, está formada por jefes de gobierno, pero también está formada por noten el poder económico, los que gobiernan los bancos centrales y los ministros de finanzas de los países del mundo. Y está constituido por 7 de los países más industrializados del planeta, esos que llaman el G8. Y siempre uno dice, son 7, porque siempre se agrega la Unión Europea. Es interesante, la Unión Europea está siempre presente. Y aquí hay además 11 otros países que son los más recientemente industrializados. Y ellos se reúnen regularmente y están planificando el mundo, conspirando. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Tú sabes lo que ellos han acordado en las últimas reuniones? Si no lo sabes, es conspiración. Y así podemos continuar con otros. Por ejemplo, hay grupos muy interesantes y no es la primera vez que los menciono, pero creo que
vale la pena volver a mencionar. Por ejemplo, la Asociación para la Inteligencia Artificial, obviamente en inglés. Esta es conocida desde el año 2016. Esto se va acelerando, ¿no? Cada vez hay más organizaciones con más poderes. ¿Quiénes son sus fundadores? No 4 personas locas, 4 personas desconocidas, sino que los fundadores son Facebook, Amazon, Google, DeepMind, Mente Profunda, Microsoft, IBM. En el 2017 se les unió Tom Gruber, el creador de Siri en Apple. Es un grupo muy especial. Y ese mismo año se le sumó Tara Lyons, experta en gobernanza tecnológica. Es un grupo que hay que mantener bajo observación, pues es clave para el futuro control de la humanidad. Si vamos a ver, vemos en la Biblia a una bestia que tiene el control de todo, una imagen de la bestia que tiene el control. Esto está muy, muy, muy relacionado. Observemos estos grupos que ni siquiera conocemos. Y muchos grupos más existen que están tejiendo a voluntad de las fuerzas, no de la carne. Y vuelvo a recordar las palabras con las que empezamos este estudio, que no tenemos lucha solamente contra carne y sangre, sino contra potestades en los cielos, bueno, encabezadas por Lucifer misma. Todas estas organizaciones están bajo ese control porque todas estas organizaciones, de alguna manera, entre sus integrantes, niegan a Dios, pero no lo niegan en el sentido de ser ateos. Hermanos queridos, al igual que Carlos Marx fue el creyente más grande que ha existido en la historia, pero odiaba a Dios. Y todo lo que él hizo fue para llevar consigo a la mayor cantidad de gente al infierno. Y lo dice, y hay escritos. Es fácil de comprobar. Bueno, y entre todos estos grupos está uno que ha tomado gran relevancia en poco tiempo. Me refiero al Foro Económico Mundial. Foro Económico Mundial. Las siglas en inglés son WEF. Fue fundado en 1971. Podemos seguir todo su currículum también por Klaus Schwab, un profesor de economía en Suiza, donde está su sede en estos momentos. Es una organización no gubernamental, una ONG de carácter internacional, y se reúne anualmente en Davos. Esto está en Suiza. Por eso es más conocido que como Foro Económico Mundial, como el Foro de Davos, la Asamblea Anual de Davos, y siempre se habla mucho de Davos y la reunión de Davos. ¿A qué se refiere? Es el Foro Económico Mundial. Allí se reúnen los principales, y notemos de qué se trata esto, los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales de mayor relevancia. Nosotros ni sabemos dónde andan nuestros líderes, muchas veces están en estas cosas. Los empresarios, pero de la más alta categoría, no los que manejan millones de dólares, sino que miles de millones de dólares, o miles de millones de dólares. Ahí están ellos. Y es así como incorporan a un grupo de muchos intelectos selectos del planeta. Generalmente los grandes fundadores de estas organizaciones, como decía Microsoft, Apple, etcétera, son invitados a estas reuniones, y también periodistas para difundir secretamente, más bien secretamente, sus logros. ¿Y de qué se preocupan ellos? Ellos se preocupan de los problemas apremiantes que enfrenta el mundo y están manipulando y trabajando. Quiero decirles, y es importante, muy importante, que este Fondo Económico Mundial, el FEM, trabaja, entre sus objetivos está la globalización del mundo. De ahí viene todo este tema. Ellos abogan por un mundo globalizado, gobernado por una colisión de corporaciones multinacionales, o sea, una reestructuración total del planeta, una coalición de corporaciones multinacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, que serían seleccionados en lugar para cambiar totalmente el sistema de los gobiernos basados en las democracias. Hermano, esto parece chiste, esta cosa parece de ciencia ficción, esto parece de un escritor que trató de vender un bestseller. No, esto son realidades, realidades. Y si no las conocemos es porque
estratégicamente no se difunden más, pero tú la puedes encontrar. Investiga un poco y vas a encontrar a todos estos grupos. Pero es mucho más. Este fondo económico, y después van a saber por qué insisto tanto ahora en este grupo en particular, es el creador de tremendas iniciativas como el gran reinicio, el gran reseteo, estoy traduciendo los términos del inglés, el gran reseteo, o lo que también se ha llamado, y otra institución, el rediseño global. Ellos están trabajando en eso. ¿Qué es el reseteo económico mundial? El reseteo de la economía mundial, se refiere siempre a la parte económica. Se trata de una acción que pretende implementar una economía única en el mundo, en todo el planeta, con la creación de una moneda única a nivel del mundo de carácter virtual. Mucho ojo con todas las monedas virtuales, todo lo que se habla de la moneda virtual, que al principio parecía una locura absoluta, pero ahora está permanentemente en las noticias. Por ende, ellos abogan por, fíjense, un solo banco mundial quien controle la oferta y la demanda de la moneda. No es leer Apocalipsis esto. Estamos ahí corriendo a pasos acelerados para el tema de la marca de la bestia, pues. Un sistema que controle todo, la imagen de la bestia que permite y no podrás vender ni comprar si no estás con esa marca, y esto a nivel mundial. Luego, no puedo dejar de mencionar otro organismo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General es muy interesante y es más importante que hablar de las Naciones Unidas propiamente tal, porque cuando hablamos de Asamblea General, estamos hablando de uno de los 6 principales órganos que tiene las Naciones Unidas y la única en la que todos los países miembros tienen igual representación. Es decir, que cuando se junta la Asamblea General de las Naciones Unidas, todo el planeta está representado y todos con el mismo poder. Por eso es algo muy importante dentro del plan profético. Por eso cuando se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, este cuadro lo tenemos pero clarísimo hoy día, clarísimo. Basta mirar a nuestro alrededor. Ahora bien, estos grupos están conspirando, si ustedes se fijan, para obtener el control total de la humanidad. El control total de la humanidad. Quiero decirles que, bueno, y lo sabemos, quizás lo sabemos a media, porque generalmente no investigamos muchas otras cosas. Pero en septiembre del año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, ahí donde se reunieron los representantes de todo el planeta, aprobó una agenda, una hoja de ruta que se conoce como la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Al final quedó, para sus amigos, más simplemente como la Agenda 2030. El nombre completo es para el desarrollo sostenible. En esta agenda se promueve un cambio radical de prácticamente todo lo que conocemos, procurando hacer de este mundo, se supone, un lugar ideal. Aquí tengo un par de documentos que son de las Naciones Unidas. Es la voz oficial de las Naciones Unidas. No la saqué de un libro ni de una de esas tantas páginas de YouTube que realmente muchas veces son fantasía y mezclan la fantasía con la verdad y desprestigian todo lo que es verdad. Por eso hay que ir a las fuentes originales. Página de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Asamblea General adopta la Agenda 2030 o 2030 para el desarrollo sostenible. La Asamblea General de la ONU adoptó hoy, fue cuando ellos la sacaron, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. ¡Oh, el milenio! Oh, hermanos, aquí estamos frente a algo demoníaco. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza. Tiene la culpa de todos los problemas. Y afirma que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. La agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan la esfera económica, social y ambiental. Cuando hablamos social son términos muy ambiguos los que están usando, pero lo que están diciendo abarca todo.
La nueva estrategia, sigo hablando, voz de las Naciones Unidas, no la mía, no de un libro, no de una página de Internet. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los estados se comprometieron, no se comprometerán, no nos consultaron a nosotros, se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. ¿Por qué será que, al igual que a Judas, todos los otros Judas también le interesan mucho los pobres? Pero esto se podría haber vendido y en la plata haber dado a los pobres. Bueno, hipocresía. Comillas, palabra de las Naciones Unidas, sigo. Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo de aquí al 2030. Nos falta poquito, ¿eh? A combatir las desigualdades dentro de los países. ¡Wow! Y entre ellos a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Uy, esto lo está escribiendo el Mesías. A proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Señalaron los estados en la resolución. Se levantarán los reyes de la tierra y consultarán. Estos son los reyes de la tierra, hermanos. Esto está muchas veces visto en las Escrituras. Bueno, fuentes de primera fuente. Aquí tengo, solamente no pienso leer todo, pero esto es lo que sacó la CEPAL, o la Comisión Económica para América Latina, uno de los cuerpos con sede en Santiago, cerquita aquí, muy cerquita, y está presentada por Alicia Bárcena, la conozco personalmente, y entre muchas otras cosas dice en su introducción: frente a estos desafíos, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, o sea, los reyes de la tierra unidos en una, junto, pero miren el junto, con un gran número de actores de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, después van a ver por qué es tan importante recordar esta frase, entablaron un proceso de negociación abierto, democrático y participativo que resultó en la, y esto está aquí en negrilla, en la proclamación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus objetivos de desarrollo sostenible en septiembre del 2015. La Agenda 2030, así como la Agenda de Acción de Addis Abeba, de la tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, aprobados por todos los Estados miembros también en el 2015, presentan una oportunidad sin igual para nuestra región. ¿Cuántos acuerdos? ¿Cuántos acuerdos? Por eso sé que es un poquito fome quizás leer todas estas cosas, pero para que vean que la base, que hay base. Habla de un programa absolutamente, aparentemente democrático en que se hubo muchas consultas. ¿Te consultaron a ti? ¿Te consultaron a mí para llegar a esto? ¿Dónde? Pues bueno, recordemos que las democracias son fóbicos al sistema democrático. Oye. Más adelante voy a leer solo una frase, porque son frases que para mí dicen mucho. Dice, es un compromiso, y es porque la frase que me llamó la atención, universal, adquirido tanto por países desarrollados como en desarrollo en el marco de una alianza mundial reforzada que toma en cuenta Naciones Unidas, la voz en primera persona, ahí está lo que ellos han escrito, no lo estoy diciendo yo. Esa es la Agenda 2030. Se supone los reyes de la tierra, los príncipes, consultaron unidos cómo organizar este mundo, deshaciéndose de los derechos divinos, deshaciéndose de los principios generales. Hablar del aspecto religioso particularmente es todo un tema aparte, es todo un tema aparte, y hay mucho que decir al respecto. Las Naciones Unidas se preocupaban mucho de esto. Bien, como decíamos, en esta agenda se promueve un cambio radical de prácticamente todo lo que conocemos, procurando hacer de este mundo un lugar ideal. Una de las características de esta agenda
es lo poco difundida de ella. Se sabe, se conoce, se escucha, aparece en la noticia, pero nadie sabe lo que es. Si es tan radical, ¿por qué se difunde poco? Lo cual lo hace más de cuidado. Lo otro que poco se dice es que asociada a esta gente se han hecho tratos, y ustedes vieron que ahí habla de tratos con organizaciones, se han hecho tratos con el Foro Económico Mundial que mencionaba adelante. Ustedes dirán por qué se detuvo tanto en eso. Porque hay tratos con el Foro Económico Mundial que tampoco han sido muy públicos, o bien analizados por comentaristas y analistas políticos, y los hay, pero no están en primera fila, no están en la primera noticia, lo cual hace todavía mucho más sospechosa, o mejor dicho, peligroso. Les recuerdo que el Foro de Davos pretende, entre otras cosas, el gran reseteo y el cambio de las estructuras democráticas clásicas. Así que el Foro de Davos está 100% asociado a la Agenda 2030. Información. Vamos a tratar de no leer demasiado, pero solamente un comentario de un comentarista vasco, ni siquiera chileno. O sea, ¿qué pasa con nuestro comentarista? Lo que se esconde, dice, detrás de la Agenda 2030. El 13 de junio del 2019 se firmó el Acuerdo de Asociación Estratégica para la Implementación de la Agenda 2030 entre ¿quiénes? Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, y el presidente del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, Jorge Brende. Sí, señores, están unidos todas estas organizaciones, no las mencioné solo por mostrar cuántos grupos conspirativos hay. Están trabajando, están actuando, están avanzando, tienen fechas para sus programas. Es interesante el comentario que hace. Si se analiza ese memorándum, el que se creó el 13 de junio del 2019, no se ve quién autorizó la decisión de convertir a las Naciones Unidas en un organismo de múltiples partes interesadas. Pero el informe de la CEPAL decía que hay muchas partes que lo conforman, aparte de las Naciones Unidas. ¿Por qué se le otorga a una entidad comercial, recuerden que está formado por los principales industriales del mundo, un acceso privilegiado a una institución mundial que solo debería responder ante los estados de la nación, de las naciones? ¿A quién representa el Foro Económico Mundial más allá de sus múltiples socios multimillonarios, etcétera, etcétera, etcétera? Son preguntas muy razonables, muy razonables. Se dan cuenta, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. O sea, ellos ya partieron. Mira, de un organismo de mucha confianza, no de una página por allí rara, de mucha confianza, y de un escritor que ha trabajado mucho en las Naciones Unidas, hablando de este memorándum que se firmó entre el Fondo Económico, el Foro Económico Mundial o Foro de Davos y las Naciones Unidas. Dice, en una parte, voy a seleccionar una partecita aquí que marqué, pero el memorándum no trata solo sobre la cooperación, sino que más bien establece un hogar institucional para las grandes empresas multinacionales dentro de las Naciones Unidas. No existe ningún espacio parecido dentro del sistema de las Naciones Unidas para la sociedad civil, la academia, el sector confesional, la juventud, etc. Es algo único, son todas cosas nuevas. En su fuerte defensa del enfoque de múltiples partes interesadas para la gobernanza mundial, ¿cómo se empiezan a utilizar ya estos términos? La gobernanza mundial, que devalúa la primacía de los estados para la toma de decisiones globales, el acuerdo plantea un desafío fundamental al sistema global de gobernanza del Estado-nación, que, a pesar de sus efectos, tiene obligaciones y responsabilidades claras. En nuestras palabras, están tomándose el mundo. Esta Agenda 2030
se encuentra en el centro de toda actividad política. Es cosa de ver el proyecto de la Constitución que acabamos de rechazar hace poco tiempo atrás. Este fue el intento de Constitución que trató de ser aprobado, pero fue rechazado. Si uno lo comienza a leer, te da el tiempo de leerlo. Por ejemplo, su artículo 15 de entrada, que tiene como título general Principios y disposiciones generales, vemos algo que después se transforma en un estribillo y lo volvemos a leer y leer y leer y leer. Dice el artículo 15, los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia, forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. ¿Lo habías visto alguna vez? Eso es lo que quería que aceptaras tú. Es decir, aceptamos la Constitución y estamos en el sistema, lo aceptamos como personas, ya no como Estado, sino que como todas las personas. Está una, dos, tres veces, y esto, como digo, parece un estribillo de una canción que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos reconocidos en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Las personas mayores son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Pero forma parte integral de esa Constitución. ¿Y qué hay de la parte legal? ¿Cómo se trabaja esto en Chile? Aquí tengo una página, tampoco sacada de YouTube, tampoco sacada de un grupo que se dedique a este tema, sino que es del Gobierno de Chile. Gobierno de Chile, informe de estrategia de implementación Agenda 2030 en Chile. Un documento de 50 páginas. ¿Lo has visto alguna vez? Aplicación en Chile de la Agenda 2030, punto 4. Por medio del decreto número 49 del Ministerio de Relaciones Exteriores, se crea en Chile el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030. ¿Sabías que existía siquiera? Para el Desarrollo Sostenible. Este consejo se encuentra integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual lo preside el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Medio Ambiente. El artículo 1 del decreto 49 nos plantea que el objetivo del Consejo es asesorar al presidente de la República, sea quien sea Boris, sea Kast, sea Bachelet, sea quien sea. Por eso alguien dice que ya no vale la pena votar ni por nadie porque todos están sometidos a este sistema. Entonces, asesorar, esto estoy leyendo directamente del decreto número 49, es asesorar al presidente de la República y servir de instancia de coordinación para la implementación y seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en adelante ODS y de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en adelante Agenda 2030. El Consejo cuenta con una Secretaría Técnica coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social y con 3 comisiones económicas, sociales y ambientales que tienen por objeto guiar el trabajo de seguimiento e implementación de la agenda. No estoy fantaseando, esto y mucho más existe, está y estamos viviendo bajo estos parámetros. Ya, porque están aceptados, entendámoslo, no es algo que se procure o se está preparando como cuando se nos decía, hay que votar por esto. No, por esto otro ya está listo. Está listo. Hermanos queridos, aunque es un tema profundo, y como ustedes pueden ver, tiene muchas aristas y muchos aspectos en que profundizar, y quizás hay muchas preguntas que se puede uno estar haciendo en estos momentos, solo mencionaré que es notoria la alianza ahora entre otros 2 titanes de poder que se dan la mano. Y esto nos permite entender muchas cosas, proféticas especialmente. ¿Quiénes son estos titanes? Las Naciones Unidas con la Unión Europea.
Sabemos que la Unión Europea es el Imperio Romano resucitado y el Anticristo es cabeza de esto. Entonces, ¿cómo juntamos las dos cosas? Es que estas dos cosas van de la mano, muy de la mano. La Unión Europea se manifiesta a través del mundo por el sistema de Naciones Unidas. No hay contradicciones y se puede entender muy bien. Podría seguir leyendo artículos sobre este tema. Personas que analizan justamente esa tremenda unión y palabras de las mismas Unión Europea o de las Naciones Unidas sobre esta gran unión que hay entre ellos. Así es, hermanos. Está ahí. Se trabaja en ella, en todas estas cosas, pero casi no se habla. ¿Por qué? Pues asustaría mucho, produciendo mucha reacción, o más bien mucha oposición, y con mucha razón, porque para lograr una agenda así, una cosa es decir, a ver, yo quiero esto, esto y esto, y otra esto. ¿Cómo lo voy a lograr? Evidentemente que para lograr esto, tiene que haber cambios muy radicales para hundir todos los bancos del mundo y crear un solo banco, para crear una sola moneda. El sistema de control es absoluto y 100%, pero 100% apocalíptico, tal como lo describe Apocalipsis, un sistema que controle el sistema de venta de todo el mundo. Y obviamente que ahí la marca de la bestia es una necesidad muy grande, se llega por una lógica. Bueno, para cualquier observador imparcial, pero que sea un estudioso de la Biblia, será imposible no ver el intento de lograr el milenio en la tierra, pero excluyendo a Dios. Satanás siempre ha imitado a Dios y largo sería y tentado estuve, pero no lo voy a hacer, mostrar la cantidad de veces cómo Satanás imita la obra de Dios, incluso hacia el final tiene su propia trinidad maldita, Satanás. Allí está el falso profeta, allí está la bestia, allí está el anticristo. Y vamos viendo siempre que imita. Y hacia lo que va es hacia, por supuesto, la imitación del milenio. Quiere hacerlo fracasar a toda costa. A toda costa. Ahí está ese otro objetivo divino que él quiere hacer fracasar. Pero no solo eso, sino que Lucifer le encanta recibir honra y gloria. Y recordemos que su caída fue cuando dijo, seré como Dios y subiré a las alturas. Bueno, eso no ha cambiado en Lucifer. Es una imitación más. Son las conspiraciones finales, de las cuales ya somos testigos, responsables porque somos testigos. Dejemos de jugar a ser cristianos. No es tiempo para jugar a ser cristianos. ¿Lo eres o no lo eres? Tan simple como eso. Estamos viviendo en tiempos que nos están comiendo vivos y nos estamos dejando comer. Las conspiraciones del futuro, antes del milenio. La Biblia enseña claramente que los objetivos de Lucifer sí se alcanzarán, pero por breves instantes. Este milenio maldito se va a lograr. Pero por supuesto que más adelante viene el milenio real, donde el Mesías gobierna personalmente. Pero bueno, se va a lograr por un momento. La persecución masiva de los justos que siempre ha buscado Lucifer, y digo justo porque entendamos que la iglesia ya no está en la tierra, que vamos a ver ahora, gracias al Señor que la consumación de esto no está considerada la iglesia, salvo, no, para nada. Bueno, Satanás trató la globalización muchas veces de alcanzarla, porque a través de la globalización controla el mundo. Luego intentó en la Torre de Babel, uno de sus primeros intentos conocidos en la historia. Pero sí, el Señor le va a decir, te lo voy a dar por un ratito. Como digo, hablo de futuro. En realidad se trata de un proceso del cual todos nosotros somos testigos. Se trata del proceso mundial que hoy ya estamos viviendo en una etapa preparatoria para el gran desenlace final. Si uno busca en Apocalipsis, capítulo 13, ¿cuánto podríamos hablar de Apocalipsis ahora? Pero quiero solamente aquí. Voy a leer los primeros versículos del 1 al 3.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y a sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Un pequeño comentario. Notemos 5 cosas en estos 3 versículos. Primero, vemos la entronización de un personaje, la bestia. Segundo, este personaje es puesto sobre un sistema político. Piensen que lo coloca sobre un sistema que es semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, lo cual identifica todas las grandes naciones, los grandes imperios que existieron en el pasado y que de alguna manera representa a la Unión Europea, porque es el imperio romano restituido. Así que alguien está sobre la cabeza de la Unión Europea. Aquí hay 10 naciones simbólicas, porque pueden ser más, hay 10 cuernos. Bueno, tercero, tanto el personaje como el sistema político es anticristiano. Dice que sobre su cabeza hay un nombre blasfemo. Cuarto, el poder de este personaje proviene del dragón, es decir, de Lucifer, de Satanás, del diablo, del adversario. Conspiración. Quinto, toda la tierra sigue maravillada a la bestia. Oh, la bestia. Y si vemos el versículo 4, dice Brubini, ¿por qué Satanás no es adorado? Cuidado. El 4 lo dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Destacamos aquí un hecho importantísimo. Lucifer, el dragón, finalmente es adorado directamente. Logra su mezquino propósito. Lleva a la tierra tras de sí. Finalmente, claro que sí. Tenemos entonces 2 personajes, el dragón y la bestia, que emerge del caos resucitando. Y luego vemos un sistema sociopolítico que descansa sobre la ruina de los grandes imperios del pasado, que es exactamente el cuadro profético que estamos viendo. ¿Cómo lo vemos? Comprando el diario. ¿Cómo lo vemos? Buscando información de la más sencilla y básica. ¿Cómo está organizado geopolíticamente el mundo ahora? Si seguimos leyendo, voy a leer un par de versículos más. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se ve en todo momento que es anticristiano, antidios. Y se le dio, no que la tuviera, se le dio permiso para actuar 42 meses. A ver, Satanás, estamos hablando de tiempos de la gran tribulación. Es cuando el Señor le dice, ustedes quieren gobernarse a sí mismos, ustedes quieren cortar las coyunturas, como veíamos en el Salmo 2, ustedes no quieren saber nada de mí, ya, los voy a dejar con su jefe un ratito. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahí se acordó de nosotros también. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Los santos son aquellos que fueron convertidos durante el periodo de la gran tribulación. Este es un tema muy interesante. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, el control está aquí, la Agenda 2030 cumplida, pero en su máxima expresión. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fascinante sería seguir analizando. Se destaca aquí, sin embargo, quiero destacar el odio que despliega el sistema y sus líderes contra todo lo que está relacionado con Dios. No pueden ver a Dios, rompamos sus coyuntas, que no tenemos ninguna relación. No son ateos, creen que existe, pero no quieren saber nada de él. El ateísmo es una mentira creída por algunas personas, pero no, vuelvo a decir, los satanistas no son ateos. No obstante, este despliegue sin antecedentes en la historia de la humanidad está totalmente limitado por 3 años. El Señor le dice, ya, eso quieren, se los voy a dar un poco. Queden con Satanás a la cabeza del mundo durante un tiempo. Vamos a ver cómo les va. Notamos así que Dios no ha perdido el control.
Da un tiempo. Es como el perro rabioso que tienes en la mano con una correa y le das más correa y le das más correa. Aquí Dios le da un poco más correa a este león rugiente que lo único que quiere es devorar. Pero todo está bajo control. Notamos así que Dios no ha perdido el control, solo está permitiendo como parte del juicio sobre las naciones, estas naciones que lo rechazaron, que el hombre reciba su propio merecido producto de dejar de hacer lo que él quiere. Es interesante, difícil no leer, pero bueno, voy a tratar de superar la tentación. Como en segunda de Tesalonicenses nos habla también de todo esto y cómo está esta bestia y este dragón ansiosos por avanzar. ¿Y por qué no pueden avanzar más? ¿Por qué no pueden hacer más? ¿Por qué no lo hacen ya? Simplemente, como dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Hay alguien que lo detiene. Lo detienes tú. Lo detiene el Espíritu Santo que mora en tu corazón y con la iglesia. Y lo mora y lo detiene cada uno de los cristianos que hoy día está orando. Tú lo estás deteniendo. Por eso Satanás te odia. Odia al ser humano. Incluso hay toda una propaganda hoy día que trata de decir, no, si Satanás no odia al ser humano, odia a Dios, y entonces trata de dañar al hombre. No, olvídense, eso es satanismo también. Satanás odia al ser humano. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Tú eres porque eres uno de los responsables que él no pueda llevar adelante su programa todavía. Ante los imperios y emperadores, hoy los grupos y sus cumbres están sobrepasando y han sobrepasado a los emperadores de ayer. Lo más parecido que tenemos es el tiempo de la Torre de Babel, en que había un hombre gobernando todo el mundo y controlando lo espiritual, lo físico, lo económico, todo. Nimrod. Bueno, estamos en tiempos muy parecidos. Nunca antes ha habido un control tan grande, pero vuelvo a repetir, una de las cosas importantísimas es que esto está funcionando, está caminando. ¿Cuánto falta para el 2030, se suponen, los objetivos logrados? Bueno, ¿por qué no se ha logrado más? Porque tú estás orando. Pero sabemos sus objetivos, los conocemos. No dejes de orar, no dejes de asistir a tu iglesia. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar firmes, porque los tiempos son malos. Hay un grupo de personas que están tratando de decidir sobre nosotros, lo que harán con nosotros y el mundo. Y hay, como le digo, toda una dimensión relacionada directamente con las iglesias, pero no voy a entrar en ese capítulo porque es todo un capítulo aparte. Ellos están trabajando, están moldeando, están usando sus títeres. ¿Y qué están haciendo contigo? ¿Qué están haciendo conmigo? Nos tienen entretenidos jugando con nuestros celulares, pues. Diciéndote lo que ellos quieren, recibiendo la información que ellos quieren. Y vas a internet y ves las películas que ellos quieren. Todo eso es infiltración, infiltración, infiltración. Es todo mancomunado. Tenemos la comida que queremos. En mis tiempos, recuerdo cuando esperamos las frutas de la temporada y comíamos una vez al año. Aparecieron esto, aparecieron. Ahora comes todo el año lo que quieras. Pan y circo. Esa es la fórmula que tenían los emperadores para dar al pueblo. Satanás le ha dado a la humanidad pan y circo, aun cuando haya hambruna en muchas partes. Pero a los lugares y a las personas que tienen control sobre la humanidad, pan y circo, no te preocupes. El apóstol Pablo advierte, sin embargo, lo que leíamos recién, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Es un ministerio que se ha ido desarrollando desde el tiempo paulino hasta nuestros tiempos y ahora está alcanzando ya el top. Hermanos, la venida del Señor es inminente, porque nosotros no vamos a alcanzar a ver el desarrollo total de este programa maldito que leíamos recién en Apocalipsis 13. Nosotros ya vamos a estar en el cielo. Sin duda que los cristianos y por lo mismo la iglesia es lo que más irrita a los conspiradores, pues el Espíritu Santo, y lo vuelvo a repetir, recién dicho, que mora en nosotros y las oraciones de los redimidos constituyen un verdadero dique que evitan que el misterio de iniquidad que ya está en acción pueda desarrollarse en plenitud. ¿Por qué ha fracasado en Chile
esa constitución? ¿Por qué ha fracasado antes el proyecto ESIR, este programa de enseñanza sexual integral? Porque estuvimos orando para que fracasara, hermano. Pero al final el Señor va a permitir que avance, porque la conducta del país merece ser castigada, la conducta de las naciones. Pero mientras tanto, hagamos lo que debemos hacer. Sigamos orando, sigamos deteniendo, sigamos controlando. Ahí está desesperado el ministro de Educación por integrar otra vez el sistema ESI, que es un sistema depravado de educación sexual. Sigamos orando, sigamos deteniendo este tipo de cosas con la oración. Sabemos a lo que va. Está claro, no estoy inventando ni estoy, vuelvo a decir, siguiendo páginas sospechosas. No, hemos buscado las fuentes reales y directas. Hermanos queridos, oremos y velemos con tal de seguir cumpliendo esta parte de nuestra misión, que consiste en retardar la consumación de los proyectos de los adversarios de Dios, y así seguir pregonando el mensaje de salvación que aún es ofrecido a la humanidad, pero una humanidad que está cada día más, con un corazón más endurecido para recibir este plan de salvación. ¿Qué significa esto? Más oración todavía. El Señor dice: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guarda, guarda, ¿qué significa? Que leo mi Biblia, las conozco, por eso las puedo guardar. Si no estoy yendo a la iglesia, si no estoy leyendo mi palabra, si no estoy estudiando, ¿cómo voy a guardarlas? Y la bienaventuranza es para el que las guarda, no para el cristiano que no las guarda. No es una bienaventuranza o una bendición dada para todos los cristianos. No, para el que guarda. Por eso es importante estudiar estos temas, porque nos incumbe directamente y estamos totalmente involucrados en él. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te doy gracias porque nunca nos has dejado ciegos, Señor, y siempre nos has dado luz para ver lo que viene, Señor. Y estamos adelantados a los periodistas, estamos adelantados, Señor, a lo que la gente pueda llegar a saber. Sabemos lo que viene, tú lo has dicho, pero también sabemos cosas maravillosas, Señor, maravillosas, que tus objetivos serán finalmente plenamente logrados. Sabemos que antes que se consuma ese plan del maligno, Señor, nosotros ya estaremos contigo en la presencia magnífica, allá en los cielos, Señor, porque vendrás a buscarnos. Sabemos esas cosas maravillosas. Y si no nos gozamos con esto es porque hay algo malo dentro de nosotros, Señor. No podemos no gozarnos sabiendo que vienes pronto, Señor. Señor, si no anhelo tu venida es porque hay pecado en mí, Señor. Trabaja, por favor, en nuestros corazones. Y, Señor, queremos estar, como dice tu palabra, velando. Y velando es estar íntegramente preparados para que tú nos lleves cuando quieras. En el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, pedimos en el nombre de nuestro Salvador, quien murió y resucitó y ascendió a los cielos. Pedimos en ese nombre magnífico que tú sigas deteniendo, Señor, estas obras del maligno. Que sigas deteniendo ese proyecto, Señor, que perjudica a todos nuestros niños, Señor. Que sigas deteniendo, Señor, los planes del maligno para nuestra nación. Y todo lo contrario, bendice a la nación, Señor, y ayúdanos a orar correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. Levantado fue Jesús en la vergonzosa cruz para darme la salud. Aleluya, gloria a Cristo. Soy indigno pecador, Él es justo Salvador, dio su vida en mi favor. Aleluya, gloria a Cristo. Por mis culpas yo me vi en peligro de
gloria a Cristo. El rescate a Dios pagó, consumado es declaró. Dios por eso me aceptó. Aleluya, gloria a Cristo. Recordando las palabras de Filipenses 4:23, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. El Señor les prospere, les bendiga. Y si Dios quiere, nos juntaremos aquí la próxima semana, si es que no nos ha venido a buscar antes. Sí, porque estamos cerquita, muy cerquita.